Bienvenidos a Astroarmónico, soy Oliver y en este vídeo te voy a hablar de la astrología de finales de febrero y de la luna nueva en Piscis. Pues uno de los eventos importantes que tenemos ahora en febrero va a ser el 23 de febrero. Tenemos la conjunción de Neptuno con el nodo norte. Esta conjunción tiene lugar en el grado 28 de Piscis y vamos a ver lo que simbolizan tanto el nodo norte como Neptuno. El arquetipo de Neptuno es un poco complejo porque tiene una doble vertiente. Por un lado está relacionado con todo lo que es la espiritualidad, la conexión con algo superior, planos superiores. En un plano más terrenal puede ser también la confusión, el engaño, el fraude, la mentira. Y el nodo norte está hablando sobre todo de un punto evolutivo del alma, como aquello que tenemos que desarrollar, aquello que es el potencial, aquello que nos cuesta, pero se diría como aquello a lo que estamos llamados a vivir, a experimentar, a integrar para desarrollar, para crecer. Entonces, uniendo los dos arquetipos, estaría hablando, por un lado, podría ser como un llamado de conectar con una parte de la espiritualidad, de propósito, de sentido, de humanidad. Y también es importante porque Neptuno ya está finalizando su recorrido en Piscis, con lo cual todo lo que ha ido haciendo estos últimos 12 años, donde ha habido un auge de, por ejemplo, el autoconocimiento, las terapias, el crecimiento personal, es como los últimos momentos de finiquitar todo esto, de darle una segunda vuelta. Y con el nodo norte estaría indicando como tener que integrarlo, tener como que vivirlo. El nodo sur en Virgo estaría hablando de cómo hay una necesidad también de plasmarlo, de integrarlo en el día a día, de que se vea reflejado en cómo estamos viviendo nuestra vida. Entonces, este eje está indicándonos como una necesidad de desarrollar más la parte de la conexión con la parte más sutil, más espiritual, pero a su vez también poniendo en práctica el nodo sur, es decir, la parte del cuidado personal, de la alimentación del cuerpo, de la higiene, de las rutinas, del trabajo, del servicio. Con Neptuno también en el nodo norte podría estar hablando también de una necesidad de conectar con algo que dé un sentido a lo que estamos haciendo. Y también el nodo norte habla también de cuestiones como a veces también de destino. Además tenemos a Saturno, con lo cual está enfatizando esa parte de destino, de tener que encargarse de eso que está pendiente de ser vivido. Está en el decanato Neptuno y el nodo norte de Piscis. Entonces, Piscis estaría hablando de una entrega absoluta, quizá de aquello que no nos hemos querido o ver o entregar o vivir. Desde una parte no evolucionada podría estar hablando del sacrificio y también está hablando de aquello que hay que poner como en cierto orden, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos viendo cómo esta filosofía woke se está cayendo en muchos países, se está evidenciando y eso sí que podríamos estar hablando de cómo Saturno, ya acercándose al nodo norte y a Neptuno, es como está poniendo en evidencia esto que no se sostenía, ¿no? Como la falsedad o aquello o el engaño que puede estar hablando Neptuno, pero que con Saturno está evidenciando que ahora nos tenemos que responsabilizar de todo esto que se ha ido haciendo en estos últimos años. Entonces, es una parte también de encargarse, de responsabilizarse de toda esta cuestión. Luego tenemos ya el día 24, Marte se pone directo. Ha estado estacionario. Cuando está estacionario es cuando está a punto de cambiar entre retrógrado a ponerse directo. Hay unos días en los cuales esa energía está muy fuerte. Entonces puede ser que sintamos ahí mucha energía de acción, a pesar de que Marte está en su signo de caída, con lo cual no hay una energía, diríamos,
fuerte, una energía efectiva. Marte además está en el decanato de Acuario, con lo cual podría estar hablando de cómo hay una necesidad o una energía que quiere romper con el pasado, como ser bastante, diríamos, innovador, pero puede ser que si no enfoca esa energía para dejar el pasado, sino que se queda como identificado con lo familiar, con la zona de confort, puede ser que se quede atrapado emocionalmente y que sus objetivos estén supeditados al entorno familiar. Entonces, ahí es interesante ver cómo estamos conectando con esta energía, porque si no puede ser que nos quedemos atrapados en ese vínculo, en esos patrones. Y es interesante poder canalizar energía porque además va a haber mucha energía, ¿no? Y es como que esa energía nos está pidiendo una salida, una acción, un cómo canalizar esa energía de un cierto modo. Luego tenemos cómo Marte está haciendo un trígono con Mercurio ese día. Mercurio está también en el decanato de Acuario, entonces puede estar hablando de cómo puede haber una tendencia a conectar con ideas un poco de victimistas, atrapado en ese victimismo, em, y nos estaría pidiendo en cierto modo como que nos entregáramos a un cierto cambio, nos entregáramos a una renovación de las ideas. Si renovamos esas ideas, seguramente podremos actuar rompiendo con lo conocido, con lo fácil, con la zona de confort para avanzar. Y ahora vamos a ver la luna nueva del 28 de febrero, que en España va a tener lugar a la madrugada, a a las 2 menos cuarto, más o menos aproximadamente, y tiene lugar en el grado 9 de Piscis, decanato de Capricornio. Eso podría estar hablando de como un punto, un comienzo respecto a cómo nosotros nos damos cuenta, si hacemos la reflexión de cómo hemos sacrificado algunos objetivos, algunas ambiciones, o cómo nos hemos sentido víctima de las obligaciones, de los deberes, de las responsabilidades. Está en la casa 3 pero casi en la cúspide de la casa 4, con lo cual podría estar hablando de cómo en cierto modo hemos sentido esas obligaciones o ese victimismo en nuestro día a día, quizá respecto a nuestros hermanos, o quizá en nuestra parte más relacionada con nuestra estructura emocional, nuestra parte más íntima y nuestra parte también familiar. Luego vemos cómo el regente de esta luna nueva es, bueno, el regente de la luna y del sol es Júpiter, y Júpiter está en Géminis, en el decanato de Escorpio. Eso podría estar hablando de cómo, en cierto modo, nuestras creencias o nuestra filosofía de vida ha estado en cierto modo invertida. Puede ser como si nos hayamos adaptado al entorno o adaptado al otro, pero invirtiendo los roles. Es decir, como si nosotros no hubiéramos tenido una perspectiva centrada o equilibrada, quizá adoptando en la relación con el otro el rol inverso. Por ejemplo, si ha habido una relación de pareja, puede ser que uno, en lugar de ocupar el papel de adulto, ha ocupado el papel de padre o de hijo. Entonces ahí sería analizar cada uno a ver en la relación con el otro cómo se ha establecido. Lo que pasa es que como está haciendo un aspecto que no es fluido, podría estar hablando de cómo em, hasta que no podamos ver esa inversión de roles o de creencias, no vamos a poder como entregarnos a algo, diríamos, para responsabilizarnos de nuestra vida, sino que quedaríamos como en cierto modo
dentro de esa dinámica de victimismo, de las circunstancias, de las obligaciones. Pero claro, es romper ese patrón para darse cuenta de cómo, en cierto modo, podemos ver las cosas de una forma diferente. Podemos aprender a fluir para, para madurar. Entonces, sería una cuestión de aprender a fluir para madurar, para a su vez también poner esta mentalidad darle cierto orden para que no esté invertida. Aparte de este aspecto que hace la Luna con Júpiter, también vemos como la Luna va a hacer un trígono con Marte. Y eso es interesante porque, como he comentado antes, Marte se pone directo, va a tener más energía. Y eso estaría hablando de cómo seguramente es un comienzo respecto a cómo nosotros vamos a intentar fluir con, para madurar, pero atreviéndonos a poner acción para salir, para ser un poco transgresores con lo familiar. Esa sería un poco la invitación de esta energía para ser constructivos. ¿Qué ocurre si no se hace de una manera consciente? Pues uno se puede victimizar de las circunstancias, haber sacrificado los objetivos, sintiendo que está atrapado en lo familiar, o que lo familiar lo atrapa, las condiciones familiares. Pero si vemos, también vemos como Marte está en la casa 8, con lo cual nos está atreviendo a esa transformación, a ese cambio, a ese dejar atrás lo conocido para atrevernos a lo nuevo, para renovarnos, para buscar la, la, sobre todo, podría ser la independencia, la autosuficiencia, la maduración, que en cierto modo nos está invitando esta luna nueva. Y también tenemos que tener en cuenta que, claro, como tenemos este estelium de planetas en Piscis, tenemos a Saturno, tenemos a Mercurio, al nodo norte y a Neptuno, eso va a influir en esta luna nueva. Entonces es un comienzo que va a tener mucha carga de responsabilizarnos de nuestros sueños, de nuestras ideas y de la parte evolutiva de atrevernos a crecer. En España esta luna nueva cae casi en la casa 4, pero estos planetas están actuando en la 4. Entonces podría estar hablando de cómo es una invitación sobre todo a crear nuestro propio refugio emocional para que nosotros mismos seamos autosuficientes. Y también es llamativo cómo vemos el regente de la carta es Marte, porque el ascendente está en Escorpio. El ascendente está ya casi en el cero de Sagitario, pero está todavía en Escorpio, en el 29-40. Con lo cual estaría hablando de cómo estamos a punto de realizar un cambio, estamos a punto de cerrar un ciclo de transformación, de cambios, de, sobre todo de renovación, sería la palabra, de renovación con lo familiar, con lo conocido, para abrirnos a algo distinto, algo nuevo, que nos pueda como acompañar en este proceso de transformación. A nivel mundial, o al menos en España, Marte estaría representando al pueblo, entonces el pueblo está en una especie de crisis, de transformación, quizá de problemas económicos, que lo viven sobre todo en la economía familiar, pero como si hubiera un punto de querer salir o cambiar. En cambio, por el otro lado tenemos los gobernantes, están en un punto de cambio, está en un punto también de finalización, porque el fondo cielo también está hablando de los finales, entonces está hablando también de un fin. Y está muy conectado con algo que está predestinado a ocurrir. Tenemos a Saturno, tenemos al nodo norte. Es como si dijéramos que hay una energía de un nuevo inicio. También en la casa 4 estoy hablando respecto a la situación de los agricultores. Y también la casa 4 también está hablando de la oposición, con lo cual puede ser que se inicie un nuevo ciclo en la oposición. ¿Y a qué personas le puede afectar más esta luna nueva? Principalmente a las personas que tengan planetas importantes en, a mediados,
El primer decanato desde el 5 al 15 de los signos mutables, es decir, Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis, aquellos que tengáis el Sol, la Luna o el ascendente, porque es ahí donde vais a sentir más esta conexión con este nuevo comienzo, que os estaría invitando sobre todo a soltar la victimización, el sacrificio de los sueños y más bien a fluir con una cierta responsabilidad, es decir, cómo entregarnos a- hacia la maduración. Es un proceso de maduración. La cuestión sería cómo se puede iniciar, porque claro, estando en el decanato de Capricornio, puede ser que sea una cuestión de un victimizarse ante las circunstancias o puede ser una oportunidad para que se responsabilicen de lo que está ocurriendo como para encargarse de una situación nueva. También vemos como la Luna y el Sol están rigiendo las casas 8 y 9, con lo cual sí que está invitando a una nueva concepción de una nueva filosofía, pero transformándola. Por un lado, sería quizá la cúspide de la 8 estaría hablando de cómo esa cuestión familiar necesita renovarse, morir para responsabilizarse, para ir hacia la autosuficiencia. Y por otro lado, conectando con una parte más auténtica de nosotros y siendo valientes para salir al mundo. Pues espero que tengáis una buena luna nueva, que podáis conectar con las energías de una manera constructiva y aquellos que estéis interesados en una sesión de astrología, de carta natal, revolución solar, tránsitos, carta horaria, sinastría, me podéis contactar. Un abrazo muy fuerte. Chao.